Gracias, amados. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Bendito sea el Señor. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Tengo una palabra breve, concisa en esta noche. Vaya conmigo al libro de Zacarías en el capítulo 3. Zacarías en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. El libro de Zacarías en el capítulo 3, versículo 1 al 9. El tema es fiscal derrotado. Fiscal derrotado. Dice la palabra del Señor: en el 8º mes del año segundo de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Vaya ahora al capítulo 3. Hay un llamamiento de parte del Señor a que se arrepientan. Hay un llamamiento de parte del Señor: vuélvanse a mí. ¿Ok? Ese es el fundamento. Ahora, el capítulo 3 hay una visión. Zacarías tuvo muchas visiones. Aquí dice el profeta: luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Saludando, dándole buenas noches, acusándolo. Entonces dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, esto es sucias, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadles esas vestiduras viles. Y a él dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué hizo el Señor? Le quitó sus ropas viles y le puso ropas de gala. Después dijo: pongan un turbante o mitra, como dice la Reina Valera 60, limpio sobre su cabeza. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el ángel de Jehová seguía en pie. Después el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole: así dice Jehová de los ejércitos: si andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, entonces tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Mirad, la piedra que puse delante de Josué es única y tiene 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. ¿Usted leyó eso? Y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Cuántos dan gracias al Señor por su palabra? Cada vez que usted ve en la palabra del Señor que dice el ángel de Jehová, por lo regular, salvo muy raras excepciones, se está refiriendo, es una forma de referirse a Dios mismo. En esa manera, el ángel de Jehová, usted puede saber que se está refiriendo a Dios mismo. Aquí hay una escena prácticamente como si fuera de un juzgado, donde hay un juez, donde hay un acusado y donde hay un abogado fiscal que es el acusador.
Y Zacarías está viendo esta visión. El profeta Zacarías, como mencioné al inicio, fue un profeta que recibió varias visiones de parte del Señor. Desde el capítulo 1 usted va a ver que recibió tal visión. Capítulo 2 usted va a ver que Dios le habló de nuevo a través de otra visión. Aquí en el capítulo 3 entonces el profeta empieza a narrar otra visión. Zacarías era un sacerdote también, al igual que otros profetas de la antigüedad, y le tocó ministrar desde muy temprana edad. En el capítulo 2, en una de las visiones que él empieza a narrar, se ve él hablando en tercera persona. Él habla de sí mismo como un joven y ya estaba en pleno ejercicio de sus funciones. Dios trabaja con los jóvenes. Dios llama a personas desde muy temprana edad para el servicio. Lo vimos en el caso de David, que era un muchachito. Lo vimos en el caso también de Jeremías, que se sentía muy muchacho, que no podía hablar, y Dios le dijo: no diga que tú eres niño. Lo vemos también en el caso, por ejemplo, de Timoteo, el joven que ayudaba al apóstol Pablo y fue un enviado apostólico a la iglesia de Éfeso. Lo vemos también en como el Eclesiastés, por labios de Salomón, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales tú digas: no tengo en ellos contentamiento. Es decir, Dios no tiene problema con trabajar con gente joven, porque cuando el Espíritu Santo llega, transforma, no importa la edad. Así que Zacarías era un muchacho joven, le tocó ministrar desde una muy temprana edad. Y algo muy particular para que nos ubiquemos en el tiempo, le tocó ministrar en tiempos del rey Darío. Es decir, ya el reino del norte había desaparecido. Israel con Samaria, su capital, habían desaparecido a manos de Asiria. Ya el reino del sur también había sido despojado de su reino, específicamente en el año 586, ya definitivamente, cuando Nabucodonosor vino y arrasó con todo. Pero a los mismos caldeos vinieron después los medos y los persas y los conquistaron. Aquí entra el rey Darío y aquí ya está ministrando en este momento Zacarías. Zacarías era contemporáneo también de Ageo. Para darles un poquito de contexto en la historia de lo que estaba pasando, la tarea de Zacarías y la tarea de Ageo consistió en darle fuerzas al pueblo para que reconstruyeran el templo que había sido destruido. Esa obra comenzó, pero tuvo un hiato, tuvo una pequeña pausa por causa de la guerra que le hicieron los samaritanos. Y Ageo, profeta, y Zacarías vinieron de parte del Señor para darle ánimo al pueblo, y específicamente a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, para que continuaran hacia adelante con la obra que Dios le había dado. Así que, de manera resumida, ese fue como el objetivo principal del tiempo profético de Zacarías: empezar a darle ánimo al pueblo para que continuaran la obra que tenían que continuar. Ahora bien, lo que nosotros vimos aquí en el capítulo 3 nos habla de una acusación y nos pone un fiscal, nos pone un acusado y nos pone a un juez que está viendo lo que está pasando. Y la palabra del Señor se refiere aquí al acusador como Satanás. Como he hablado en otras ocasiones, Satanás no es un nombre. Satanás es un título que significa el adversario. Es un opositor, es una persona que viene a llevarle a usted la contraria, que el objetivo de su ser, lo que él persigue, es llevarle la contraria en todo lo que tiene que ver con su vida espiritual. Eso es lo que significa Satanás, adversario. Y propiamente hablando, cuando decimos diablo, que también es un título que significa algo, significa el acusador, significa el que te está blasfemando, significa el que está hablando mal de ti propiamente. Si alguno no se había puesto a pensar en eso, el trabajo de Satanás es llevarte la contraria. El trabajo de Satanás y su objetivo es siempre afectar tu vida espiritual. Y no importa lo bien que tú estés, miren cómo funciona el trabajo de un opositor. Sin que usted me diga si usted es del PRD, si usted es del PRM o del PLD, no importa de quién usted sea, y yo no soy de ninguno, gracias al Señor, pero si ahora mismo está gobernando el PRM, ojalá el PRM sea el mejor gobierno que ha pasado por la República Dominicana, siempre la oposición va a decir: pero no hizo tal cosa.
Siempre la oposición va a decir, pero tenemos problemas allí. Rara vez o nunca usted va a ver la oposición diciendo, es verdad. ¿Cuándo usted ha visto un opositor diciendo, wow, qué buen trabajo está haciendo el gobierno? Nunca lo va a ver. Nunca lo va a ver, porque es el trabajo del opositor. Y el trabajo de Satanás es acusarte. El trabajo de Satanás es acusarte delante del Señor, de llevar quejas delante de ti y acusarte a ti también. Esa vocecita que te llega acusadora, esa vocecita que te llega que habla mal de ti, esa vocecita que te dice que tú no puedes, que te dices que que te dice cosas contrarias a la voluntad del Señor, viene directamente de parte del enemigo. Y nótese aquí algo muy importante. La palabra del Señor dice que esos varones que Satanás estaba acusando eran simbólicos. Es decir, usted no puede leer esto y creer que Satanás estaba acusando a Josué directamente. Josué era el sumo sacerdote de aquel entonces. ¿Qué hace un sacerdote? Un sacerdote es un ministro del Señor que se presenta delante de Dios en favor de un pueblo. El profeta es un portavoz de Dios. El profeta trae una palabra, es un representante de algo que Dios quiere decir. La palabra profeta viene del hebreo naví, que es portavoz. Representa a Dios, habla, dice algo de parte de Dios. El sacerdote viene siendo como al revés. El sacerdote se presenta delante de Dios, pero en representación del pueblo. Es como una labor inversa prácticamente, por así decirlo. Josué, como sumo sacerdote, era el representante del pueblo de Judá, del reino del sur, delante del Señor. Así que como literalmente está diciendo aquí Zacarías, él era una representación simbólica. No era el pecado de Josué lo que se estaba juzgando. Josué representaba la situación espiritual del pueblo. Josué, las ropas viles, las ropas sucias, las ropas vergonzosas que estaba mostrando Josué, no era su condición personal, era el estado del pueblo. Y ustedes saben, la vestimenta que usan algunos sacerdotes tiene cierto fundamento bíblico. Lo vemos en el libro de Éxodo. Dios mandó a Moisés a vestir a los sacerdotes de una manera específica, que era de hora honrosa, era vestido de lino y habían colores específicos que ellos tenían que vestir. O sea, la vestimenta representaba la honra, la pureza y la solemnidad de lo que ellos estaban haciendo. Al sumo sacerdote estar con ropas sucias estaba tipificando, estaba simbolizando la situación real que el pueblo estaba teniendo. Y hay un problema con lo que estaba pasando con Josué en ese momento, en esa visión. Había una situación muy mala. ¿Cuál era la mala situación? Que el acusador que se presenta delante de Dios, Satanás, a hablar mal de ti, el acusador que se presenta delante del Señor, a hablar mal de ti, acusarte, y a ti mismo también te acusa, hay un problema. Muchas de las cosas que Satanás dice, con las cuales te acusa, con las cuales dice de parte de ti, muchas de ellas, no todas, son ciertas. Hay un problema con algunas de las acusaciones que dice Satanás. ¿Cuál es el problema? Que no todo, pero muchas de las cosas que dice son ciertas. ¿Era cierto que el pueblo estaba en pecado? Sí, era cierto. ¿Era cierto que el pueblo estaba mal delante de Dios? Sí, era cierto. Tenemos una desventaja en ese sentido, porque muchas de las cosas, no todas, muchas de las cosas que dice Satanás, en realidad, en términos de acusación me refiero, en términos de que yo hice, en términos de que yo dije, en términos de que yo dejé de hacer, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas en realidad son ciertas. Entonces, en ese sentido, el fiscal tiene cierta ventaja en parte, porque la realidad es que la palabra del Señor nos dice, por cuanto todos pecaron, no uno, no dos, no tres, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, en esta tierra solo ha existido una persona que ha tocado esta tierra que no se ha descarriado. Una persona que ha tocado esta tierra que no ha pecado. Una sola persona en esta tierra que no le ha fallado a Dios. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
fuera de Jesús, todos nosotros nos hemos descarriado. Todos nosotros hemos pecado. Es una realidad y el adversario sabe esa realidad. Ahora bien, repita conmigo, no solamente hay un acusador, también hay un abogado. La Biblia dice literalmente lo que leímos hace un momento: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, dice la palabra del Señor. Entonces no es simplemente que Dios señala el pecado y nos deja ahí tirado en el suelo y no nos dice la solución. No, Dios nos señala el problema y nos dice dónde está la solución. Dios no es un acusador como Satanás, que simplemente le interesa maltratarnos, que simplemente le interesa nuestro mal espiritual. No, esto no se trata de negar que hay una situación, sino de buscar la solución. Y ese abogado que nosotros tenemos delante del Padre, literalmente Jesús es nuestro abogado, también es nuestro intercesor, dice la palabra. Intercede por nosotros, al igual que el Espíritu Santo, delante del Padre, y cumple la función de nuestro abogado. Y más que abogado, también es nuestro representante. También es nuestro representante delante de Dios. ¿Y cuál es la tarea del abogado? ¿Hay algún abogado aquí, aparte de mi papá, que estudió eso, pero no lo ejerció, pero es abogado? ¿Hay un abogado aquí? ¿O un estudiante de derecho? No. Ok. Uno de los problemas del derecho, de la abogacía, sobre todo si usted va a ejercerlo en litis, en conflicto y cosas, es que el abogado tiene que defender. No importa. Ese es uno de los conflictos éticos de un cristiano, si es abogado en términos de litis, de estar en conflicto. Hay diferentes tipos de abogados, hay abogados comerciales, hay abogados de contrato y de qué sé yo qué. Pero si usted va a ser abogado de esos famosos que está en pleito y qué sé yo qué, el abogado tiene que decidir antes de meterse a juicio si va a defender a esa gente a sabiendas de que es culpable o no. Entonces ahí hay un problema y el trabajo del abogado es defenderlo sin importarle lo que sea. Su trabajo es defenderlo. Nuestro abogado tiene una diferencia. Nuestro abogado no anda buscando demostrar nuestra inocencia. De hecho, él sabe que somos culpables. La estrategia de nuestro abogado no es mostrar nuestra inocencia. La estrategia de nuestro abogado es que él pagó la cuenta. El Señor no dice, no es cierto que Elías no pecó. No, eso no es cierto que Pedro no hizo esto. No, eso no es cierto que Brian no hizo aquello ni lo otro. No. La estrategia de nuestro Señor es, sí es cierto que Él pecó, pero también es cierto que Él creyó en mí. Y por cuanto creyó en mí, ahora Él ha sido lavado con mi sangre. Ahora es una nueva criatura. Ahora su nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora yo pagué en la cruz la causa, la pena grande que Él tenía que pagar. ¿Cuál era la pena? La muerte. Y por cuanto yo la pagué, ya no tiene que pagar. Una deuda no se paga dos veces. Ya su deuda ha sido saldada. La estrategia de nuestro Señor Jesucristo no es probar nuestra inocencia. La estrategia de Dios para con todos y cada uno de nosotros es que Él ya pagó la deuda en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cuenta ha sido ya saldada. Aleluya. La cuenta ha sido ya saldada. Yo no sé si usted ha ido a un sitio que usted le han pagado la cuenta. ¿A alguien le ha pasado eso? Que usted ha ido a un sitio y de repente le pagaron la cuenta, un restaurante, una tienda o algo que se llegue. A mí me ha pasado eso. Una vez me pasó. Estábamos ahí hablando, saludamos a una persona, estábamos comiendo y cuando yo pido la cuenta viene la mesera y me dice, no, el señor que usted saludó delante le pagó la cuenta. ¿Qué hace uno? Uno dice, no, ¿cómo va a ser? Yo digo, ay, muchas gracias. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Y si eso es por una cuentecita, imagínense la cuenta de la vida eterna que nuestro Señor pagó por todos y cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Cristo es mi Salvador y tu Salvador. Él pagó la cuenta. Pero eso no quiere decir que no hay una deuda. La deuda Él la pagó. Pero el creyente tiene que estar muy claro de esta situación. Porque si no estamos muy claros de esto, caemos en la trampa de la acusación del enemigo. Y les voy a decir algo y no lo malinterpreten. El diablo es buen diablo. ¿Se entendió eso?
El diablo es buen diablo, buen acusador. Él sabe lo que está haciendo. Hay gente que tiene una capacidad buena, pero para lo malo. ¿O ustedes creen que todo el mundo que llega a ser Pablo Escobar, eso no es verdad? El hombre tenía una gran inteligencia, un gran genio, pero para lo malo. Pero eso no deja de decir, eso no niega que el hombre era inteligente. No todo el mundo llega a ser Pablo Escobar. No todo el mundo llega a Hitler. ¿Ustedes creen que no todo el mundo quiere dominar el mundo? Hay muchísima gente que quiere dominar el mundo, pero no todo el mundo tiene la capacidad de llegar donde llegó ese loco, donde llegó ese hombre que casi lo logra. Entonces, esa gente que tiene una gran capacidad, pero para lo malo, Satanás sabe lo que está haciendo. Y tenemos también una desventaja un poco mayor. El creyente que no conoce bien las Escrituras va en desventaja, porque él sabe más de Dios que tú. Entonces, si tú no estás claro de lo que Dios ha dicho de ti, si tú no estás claro que tu cuenta ha sido saldada, si tú no estás claro que aunque pecamos, tenemos un abogado en el cielo, si usted no está claro que la iglesia no está sola, que la iglesia está bajo la cobertura del Señor, entonces tenemos problemas. Entonces, no tema, usted está bajo la cobertura del Señor. No tema los engaños del enemigo, usted está bajo el pacto de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿No le fallamos al Señor? Sí, le vamos a fallar al Señor. Le vamos a fallar al Señor. Pero aquí es donde entra el tema y ya estoy terminando porque es una enseñanza breve en esta noche. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, si usted le entregó su vida al Señor, Jesús es su enlace con Dios. Jesús es el puente que nos ha unido con el Señor. Y tenemos que estar 100% claro que es solamente por Cristo y por medio de la fe, que no es por obra alguna que usted haga, que no es porque usted sea el mejor de aquí o el peor allá, es por medio de la fe en Él, en Él. Ahora, ciertamente hay, teológicamente hablando, dos tipos de santidades. Hay una santidad legal, que es la santidad que adquirimos al venir a Cristo. Usted ya ha sido lavado con la sangre del Cordero. Santo es una persona que ha sido apartada. Ese es el origen de la palabra santo. La otra santidad es la progresiva. Dios no te deja como tú estás, Él te va perfeccionando a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Eso se explica de la siguiente manera. Usted no es el mismo de hace un año atrás. Usted no es el mismo de hace 6 meses atrás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está haciendo usted que se parezca cada día más a Jesucristo. Esa es una santidad progresiva, pero legalmente usted es santo. Usted es santo desde que vino a Cristo. Entonces sigue diciendo Pablo, Romanos 5, ahora el versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona. ¿Aparecerá alguien que muera por una buena persona? Sí, puede que sí. Pero miren lo siguiente. Pero Dios demuestra su amor por todos nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿De dónde yo digo que Dios nos ama a pesar de saber todas nuestras faltas, a pesar de saber todo lo que nosotros somos? Sea honesto conmigo en esta noche. Si yo me entero que, por poner un ejemplo, Carlos empieza a hablar mal de mí. No, que el pastor esto, que el pastor lo otro. Y me entero que él chimió, y me entero que me traicionó, y me entero que me hizo aquello, y me hace muchas maldades. Uno lo perdona, pero en la humanidad a uno se le va creando ya como una cosa, como un sistema de protección. Y sí, Carlos, yo te perdono, pero se nos va creando y Dios tiene que trabajar con nosotros eso. Dios no funciona así. Dios me amó a pesar de que sabe todo lo que yo soy. Eso es lo que Pablo está aquí diciendo. Dios demuestra su amor para con todos nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Diga la verdad. Si usted sabe, si usted hubiera sido Jesús
y usted sabe lo que Judas va a hacer, ¿usted le hubiera lavado los pies? Ay, santo Dios. Yo hubiera ido donde Judas. Wow, bárbaro. ¿Y qué fue, Señor? No, nada, lo que tú vas a hacer ahorita. ¿Y qué tú vas a hacer ahorita? No, está bien, no te preocupes. Y le lavo los pies, pero con pique. Pero Dios no es así. Dios nos lava los pies con amor, a pesar de que sabe lo que nosotros somos. Él nos ama. Dios no es como nosotros. Aleluya. Dios no es como nosotros. Siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Romanos 5, ahora 18. Por tanto, así como por una sola transgresión causó la muerte y la condenación de todos, así por un acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo hijo del Señor tiene que saber, el fiscal va a venir a acusarte. No hiciste esto, no hiciste aquello. Sí, pero también yo tengo que saber que mi abogado me defiende. Mi abogado no me deja solo. Mi abogado pagó la cuenta grande. Mi abogado pagó la cuenta grande. Y sí, todos somos pecadores. Así como yo me parezco a mi papá y a mi mamá en algunos rasgos físicos evidentes, heredados por el ADN, de Adán y Eva, pareciera que algo así como por ADN, pero no es por ADN, heredamos la tendencia al pecado. Eso es lo que se llama pecado original. El pecado original no es el pecado que cometieron ellos, sino esa tendencia al mal que heredamos de parte de ellos. Todos heredamos esa tendencia al mal. Alguien dirá, pero no es justo que Dios me haga culpable por algo que hizo Adán y Eva. No es justo que Dios me cargue. El problema es que Adán y Eva sobre todo Adán, eran representantes de la humanidad delante del Señor. Así como Josué era representante del pueblo, en Adán era la representación de autoridad del hombre. Y al Adán pecar le cedió a Satanás la autoridad de lo que le había sido otorgado. Por eso vemos a Satanás diciéndole a Jesús, si me adorares, te voy a entregar todos los reinos de la tierra. ¿Y de dónde sacó Satanás eso? Del momento en que que Adán le cedió la autoridad. Y así como hubo un primer Adán que por causa de su transgresión pecamos todos nosotros, así por el postrer Adán, Cristo Jesús, somos nosotros salvos. Por el pecado de uno nosotros heredamos la maldición del pecado, y por la justicia de uno entonces heredamos la salvación si creemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, en conclusión, en ese mismo texto ahí en Zacarías capítulo 3, el Señor dijo algo muy importante y yo quiero dejarlos con ese pensamiento. Esto no es una excusa para que usted peque. ¿Qué fue lo que yo dije en esta hora? Esto no es una excusa para que usted peque, pero sí es algo que usted tiene que saber. Porque el acusador no quiere que usted lo sepa. El acusador no quiere que usted lo entienda. El Señor dijo, en un solo día voy a quitar todo el pecado de la tierra. En un solo día. Por eso dice la palabra del Señor, que allá en la cruz, en esa sangre que se derramó, ahí se pagaron nuestras faltas. Y dice el libro de Hebreos capítulo 10, con esto los dejo en esta noche para ser despedidos. Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice de la siguiente manera. Escuche esto, el libro de Hebreos se entiende que se escribió en un tiempo temprano de la era cristiana. Se entiende que quizás el templo todavía estaba en función. El templo del que Jesús profetizó que iba a ser destruido fue destruido en el año 70 de la era cristiana. Por lo tanto, todos los sacrificios que hacían las personas que llevaban al templo animales para perdón de pecados, para expiación, todavía estaban en ejecución cuando el autor del libro de Hebreos escribió el libro de Hebreos. Y él, hablando acerca de esto, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, repita conmigo, una vez y para siempre, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda y para siempre. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que Cristo en la cruz pagó por tu ofensa de hace 2 años. Cristo en la cruz pagó por tu ofensa de ayer. Escúcheme bien. Cristo en la cruz pagó también por tu ofensa de hoy. Y Cristo en la cruz pagó también por tus ofensas de mañana. Las que tú no has cometido. No hay otro sacrificio. Un solo sacrificio. ¿Cuál es el único requisito? Depositar nuestra confianza en Él. Depositar nuestra fe en Él, en aquel que hizo el sacrificio. El acusador quiere venir a hablarte de pecados, quiere venir a hablarte de situaciones que ya han sido saldadas. Que ya han sido saldadas. Pero todo creyente tiene que entender y tiene que creer eso. ¿Qué quiere decir eso? Que usted nunca debe de pedirle perdón a Dios. Nunca en la vida. Sí tiene que pedirle perdón a Dios. ¿Qué fue lo primero que yo hice en esta noche? Cierre sus ojos y pídale perdón a Dios. Pero le pedimos perdón a Dios sabiendo que Él es amplio en perdonar, que Él es misericordioso y que ya el precio por mis faltas ha sido saldado. Por lo tanto, en esta noche, siéntase con una deuda menos, siéntase con una carga tranquilo. Sí, tenemos situaciones, sí, tenemos que seguir perfeccionándonos en Cristo Jesús, sí, tenemos que seguir mejorando. Sí, la meta es alta, porque la meta no es ser como yo, la meta no es ser como Josué. La meta no es ser como el pastor Elvis. La meta no es ser ni siquiera como el apóstol Pablo. La meta es llegar a ser a la medida de la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. La meta es alta. La meta es alta. La meta es ser como Cristo. Pero en medio de ese caminar tenemos el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Señor. Así que en esta noche, pónganse de pie. Vamos a orar. En esta noche yo quiero pedirle que cierren sus ojos brevemente. Satanás le gusta acusar. Satanás le gusta traer remordimiento. He visto cristianos quizás a veces caer en la trampa de una acusación, caer en la trampa de